¿Te has preguntado sobre los testigos de Jehová? Sí, esas personas que caminan en grupo y van de cada casa tocando puertas y que algunos no le abren, que pasan predicando la nueva verdad acerca de Dios, su creación y la nueva interpretación de la Biblia. Pero, ¿qué son los testigos de Jehová? Son una de las tantas doctrinas que nacen de la interpretación de la Biblia. Son una denominación cristiana milenaria y restauracionista con creencias antitrinitaristas distintas a las vertientes principales del cristianismo. Se consideran a sí mismos una restitución del cristianismo primitivo, creencia que se basa en su propio entendimiento de la Biblia. Los testigos de Jehová, su origen viene desde Estados Unidos, que a partir del siglo XIX fue un granero religioso para el mundo, donde irradiaron diversos credos religiosos, tales como el pentecostalismo, mormonismo, el adventismo y los estudiantes de la Biblia, que después se los conocieron como los Testigos de Jehová. Fue fundada en el año 1881 por Charles Taze Russell, quien la presidió hasta su muerte en 1916. Según sus publicaciones oficiales, en la actualidad es dirigida por un cuerpo gobernante desde su sede principal en Nueva York. Desde el año 2018, sus publicaciones se distribuyeron en 240 países y territorios. Contaban con 8.4 millones de publicadores activos y la asistencia anual a la conmemoración de la Cena de Jesús. Los Testigos de Jehová basan sus creencias en la Biblia, libro que consideran como fuente exclusiva de referencias en asuntos doctrinales. Creen en Jehová como el único Dios, el cual para ellos no es omnipresente, y se identifican como seguidores de un único líder, Jesucristo, a quien consideran hijo de Dios, pero no Dios en sí mismo, y a quien además identifican con el arcángel Miguel. Si bien aceptan a María como madre de Jesús y de sus hermanos, no la veneran ni la consideran madre de Dios. Ellos rechazan el bautismo de niños, no celebran la Navidad, ni la Pascua, los cumpleaños ni otras fiestas y costumbres que consideren incompatibles con el cristianismo por sus orígenes paganos. Ellos creen que la parusia ya se produjo en 1914, de modo que desde entonces Cristo está presente y ya reina de manera espiritual en la tierra. Al mismo tiempo, creen que el Armagedón está cerca, que el establecimiento del reino de Dios en la tierra es la única manera de salvarse, y que solo 144,000 humanos, llamados los ungidos, irán al cielo. Consideran que la sociedad secular actual está moralmente corrupta e influida por Satanás, por lo que sus miembros deben limitar su interacción social con las personas ajenas a su fe. Se suelen referir a su cuerpo de creencias como la verdad y consideran que ellos están en la verdad y solo ellos tienen la verdad. Los Testigos de Jehová, al igual que la mayoría de cristianos, consideran pecado e inmorales la masturbación, la fornicación, la homosexualidad, el aborto inducido y el espiritismo. Ellos son más conocidos y diferenciados por su predicación, que es de ir de casa en casa tocando las puertas, donde distribuyen gratuitamente sus publicaciones, como lo son el Atalaya y el Despertar, y también son conocidos por su oposición al servicio militar,
su rechazo a los símbolos patrios y a los nacionalismos. Ellos también creen en la creación divina y rechazan el naturalismo y la evolución biológica. Para ellos, la muerte y la vejez son una herencia del pecado original de Adán y Eva. Su financiamiento se debe a la publicación de editoriales. Alrededor del 70% de sus ingresos provienen de sus millones de publicaciones que distribuyen anualmente a precios ligeramente superiores a los costos de impresión. La organización está establecida como una corporación sin ánimos de lucro. De ahí que su obra se sostenga solo con donaciones voluntarias y que sus publicaciones estén accesibles gratuitamente. Rechazan el pago de diezmos o cuotas obligatorias o de membresías. Tampoco pasan ofrenderos entre los congregados, pero sí recogen donaciones en alcancías que ponen fijas en los salones del reino y en los coliseos y estadios donde ellos hacen sus asambleas. Otro de sus rechazos es a la transfusión de sangre. Los testigos de Jehová rechazan las transfusiones de sangre debido a razones religiosas, pues afirman que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento mandan abstenerse de la sangre. Ellos creen que para Dios la sangre representa la vida, de modo que afirman obedecer el mandato bíblico de abstenerse de la sangre por respeto a Dios, quien nos dio la vida. Rechazan hacerse transfusiones de sangre, incluso aunque de ello dependieran sus vidas, lo que ha conducido a numerosas muertes evitables, incluyendo de niños. Desde 1961, la aceptación de transfusiones de sangre por parte de un miembro sin posterior arrepentimiento es causa de expulsión. Y como todas las religiones, están obsesionados con el fin del mundo. Ellos juran y perjuran que ya los tiempos del fin están cerca, que Cristo ya viene. Y tal como está escrito en las Escrituras, ahora tenemos más guerras, terremotos, hambrunas, más enfermedades y desastres naturales, pero que la realidad los desmiente. Cada vez menos gente muere en las guerras, cada vez hay menos hambre en proporción a la población mundial. Pero los testigos de Jehová también tienen críticas y han sido criticadas de diferentes sectores. Abuso sexual infantil. Distintos miembros de la confesión religiosa de los testigos han sido vinculados con casos de abuso sexual infantil. El comportamiento histórico de muchos de los líderes y ancianos de las congregaciones fue el secreto, una especie de código del silencio, que influyó en las víctimas para que no fueran a informar a las autoridades ni a la policía, y que prohibió además la discusión de estos asuntos dentro de la iglesia. Críticas sociales, como comportamiento sectario, que implica en otras acciones el rechazo y cortar todas las comunicaciones con aquellos miembros que deciden dejar la congregación, incluso siendo familiares. Liderazgo autocrático y coercitivo que controla excesivamente la vida de sus miembros. Por ejemplo, a los miembros se les insta a evitar desarrollar amistades con personas ajenas a sus creencias, por lo cual, si llegan a ser expulsados, arriesgan un aislamiento social. Uniformidad de pensamiento, en el sentido que solo consideran válidas aquellas creencias fundamentadas por publicaciones y enseñanzas aceptadas por los testigos de Jehová. A los miembros con diferentes opiniones se les puede acusar internamente de apostasía. Desalentar la educación superior en sus miembros jóvenes para que tengan más tiempo para predicar.
Y para terminar, recuerden, todas las religiones creen tener la verdad y que el fin del mundo se acerca y que si no están en su religión perecerán. Pero des en cuenta que todas las religiones dicen lo mismo y al final de cuentas tan solo son creencias.